Hola, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase interactiva sobre normas, leyes y ordenanzas. Específicamente la unidad 3 y 4, que da material para lo que es la actividad 3 y la actividad 4. En el caso de la actividad 3, ¿verdad? Del tema número 3, habla del marco legal del área de la construcción civil. En la clase primera que yo les di, en la introducción, les expliqué que todas las personas tienen un marco legal. El marco legal es, ¿verdad? El número de leyes que uno lo afectan directamente como ciudadano, como profesional, depende de los roles que uno ejerza, ¿verdad? Y que hay que acatarlos. Inclusive el peligro de todo esto es que cuando no se conoce las leyes que constituyen el marco legal que a uno le afectan, igualito hay que cumplirlas. Y eso ocurre en muchas situaciones, inclusive en el ejercicio profesional, porque alegatos como que no la conocía, a mí no me participaron, yo no sabía y qué voy a saber yo, no sirven al momento de que inconscientemente, digamos así, o conscientemente, dependiendo, transgredan la norma. ¿Ok? Recuerden que hay una premisa fundamental que indica que la transgresión, o sea, el desconocimiento de la norma no implica su cumplimiento. Si ustedes no conocen una norma que corresponde al marco legal que a ustedes como profesionales, como personas civiles, como militares los que son, funcionarios públicos, educadores, etcétera, les atañe, tienen que manejarlo porque igualito si la transgreden van a ser sancionados. Entonces de ahí viene la importancia de este tema, que manejen su marco legal. A ustedes se les solicitó, ¿verdad? Se les explicó que el marco legal era un conjunto de leyes, normas, reglamentos, decretos, ordenanzas, providencias, todo lo que contenga normativas, reglas, que al fin y al cabo son reglas, patrones de conducta que uno debe seguir. No son interpretativas, son textuales y por lo tanto hay que acatarlas tal cual están escritas en las leyes. Que algunas se someten a ciertas interpretaciones, pero no es del público en general, ni de los obligados en particular, sino de que esas interpretaciones las dan tribunales cuando han colidido o han chocado o ha habido cierta diferencia entre dos o más situaciones donde la norma se quiere aplicar y no se le encuentra la salida para que quede satisfactoriamente aplicada. Entonces existe una interpretación que realiza algún tribunal, por supuesto avalado por el Tribunal Supremo de Justicia, de tal manera de que se aclara más lo que es el cumplimiento de esa norma. Y por supuesto aparte están los reglamentos que son como, vamos a poner un ejemplo práctico a nivel de estudiante. La teoría, ¿verdad? Y tienen una guía para ejercicios. Esa guía para ejercicios vendría siendo los reglamentos. Aclara y les da ideas de cómo se aplicaría en la práctica esas normativas. ¿Ok? Entonces, la actividad que se les colocó indicaba que tenía dos partes. La primera parte dice, ustedes realizarán el marco legal tomando en cuenta de lo más general a lo más particular. ¿Qué significa? Que ustedes van a investigar cuál es el marco legal del área de la construcción civil, ¿verdad? Tomando en consideración desde la ley mayor hasta la ley más pequeña. Y estamos utilizando unos adjetivos bastante peyorativos, pero definitivamente no hay leyes mayores ni menores, simplemente que hay leyes de mayor rango e importancia y leyes que tienen igual obligación de cumplimiento, pero que en la famosa pirámide de Kelsen fue un estudioso del derecho que a través de una pirámide estableció la jerarquía de cumplimiento de las leyes. En esa jerarquía, la ley va por debajo de otra, entonces por supuesto se va acatando de acuerdo a su jerarquización.
Evidentemente la ley suprema, la Carta Magna por excelencia, que rige a todas las personas que habitan dentro de la República Bolivariana de Venezuela, es la Constitución. Fuera de la Constitución no puede haber nada, absolutamente nada, ni siquiera una parte de un artículo que, bueno, esta norma se aplica, pero aquí hay una pequeña excepción por esto, ya pasa a ser un acto inconstitucional y por lo tanto anulado de pleno derecho al solicitarlo a un tribunal. Entonces, fíjense la fuerza que tiene la Constitución, ¿verdad? Lo que pasa es que la Constitución se ha prestado mucho a manejos políticos y entonces sentimos que muchos políticos han esgrimido la Constitución como bandera, pero definitivamente la Constitución es de todos nosotros, los venezolanos y los que no son venezolanos, pero residen en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y los venezolanos que están fuera, ¿verdad? Tienen doble complejidad, por decirlo así, porque tienen que acatar las normas venezolanas por ser venezolanos y tienen que acatar también las normas del país, de la ciudad, donde ellos vayan a fijar residencia. ¿Ok? Entonces, si vamos de lo mayor a lo menor, la Constitución Nacional es lo más grande. En la pirámide de Kelsen representa la ley con mayor importancia que hay, ¿verdad? Y después vienen una serie de leyes que van después de la Constitución. Por ejemplo, el Código Civil. El Código Civil determina relaciones entre los ciudadanos que se encuentran en nuestro país, son ciudadanos venezolanos y los no ciudadanos venezolanos también, pero que están en nuestro territorio. Este Código Civil rige relaciones de todo tipo, de convivencia, divorcios, nacimientos, tutelas, curatelas, adopciones, pero también en el área específica de ustedes, en el área de la construcción civil y todo lo referido a esto, tiene injerencia directa, porque inclusive ahí se establecen una serie de normativas, ¿verdad? Que dan pie a otras normas que, aunque no de la misma jerarquía, toman en consideración las premisas dadas tanto por la Constitución como por el Código Civil. Otra de las leyes fundamentales para ustedes es el Código Penal, que aunque deben saber que el Código Penal es el que maneja todo lo que es la parte de acciones que pueden ser sancionadas o determinadas como delitos, ahí se encuentra gran parte de lo que sería el grupo de sanciones que pudieran potencialmente aplicarse en ciertos y determinados momentos para ciertas y determinadas acciones que se cometan dentro del área, en este caso de la construcción civil. Igualmente en otras áreas aledañas, conexas o otras áreas que no tengan que ver con ustedes, porque todos los profesionales de una u otra forma estamos regidos por casi todas las mismas leyes que les estoy mencionando ahorita. Está constituido nuestro marco legal. La diferencia estriba en ciertas leyes que son de menor jerarquía, sin embargo igualitas debemos acatar. Ahora bien, una de las leyes fundamentales, por lo menos las normas Covenin. Las normas Covenin, ¿verdad? Que ustedes deben tomarlas en consideración. Son normas de calidad, ¿verdad? Y son normas que tienen que tomar en consideración a la hora del manejo de materiales en general. La calidad de los materiales, ¿verdad? Dependiendo el tipo de contrato o de relación contractual que ustedes establezcan con quien es el dueño de la obra o quien es el mandatario de la obra, ustedes verán qué tipo de calidad de material, etcétera, eso debe tener, o sea, quedar plenamente establecido, porque si no, después está sujeto a múltiples malas interpretaciones generalmente y puede traer consecuencias de origen penal. Entonces, y traer consecuencias inclusive que más adelante ustedes verán como la responsabilidad en el ejercicio profesional. Ustedes dentro del ejercicio profesional están asignados, por decirlo así, o están sujetos a que ante una transgresión a la norma, ante una omisión o acción, o sea, que hicieron o dejaron de hacer, incurren en una responsabilidad, puede ser civil, puede ser penal, puede ser gremial, ¿verdad?
Por lo menos ética, en el caso de la civil, tiene que ver directamente con el Código Civil del cual hice referencia, y es cuando usted transgrede, omite, por ejemplo. Imagínense ustedes que ustedes participaron en la construcción de unos locales comerciales. ¿Ok? Bueno, resulta que al cabo del tiempo, cuando las estructuras, las construcciones se entregan, por supuesto, eso es un equipo de profesionales que se involucra en esto, desde ingenieros civiles, arquitectos, una serie de otros profesionales, tanto técnicos superiores universitarios como profesionales universitarios de carrera larga. Entonces, todos solidariamente son responsables de acuerdo a lo que llegue a presentarse. Tenemos que estar claros que la responsabilidad tiene una duración de 10 años. A partir de la entrega de un inmueble, de una construcción, de lo que tenga, los involucre a ustedes dentro de una construcción, son 10 años de responsabilidad que ustedes están latentes y que absorben cualquier responsabilidad, por supuesto, ustedes no solo, el conjunto de profesionales involucrados en esto, porque así lo dictamina el Código Civil. Y no son solo ustedes, son todos los profesionales. Eso es lo que se llama la responsabilidad decenal, que viene de 10, en este caso 10 años. Entonces, si ustedes se involucraron o actuaron o realizaron obras para un centro comercial donde hicieron unos locales y resulta de que al entregar la obra ustedes no le hicieron ninguna recomendación al dueño de la obra de que de repente hiciera una parada de mantenimiento cada tanto o porque la zona es húmeda hiciera ciertos detalles y tal, simplemente entregaron, cobraron y chao. ¿Qué pasa si al cabo de 6 meses se abre un boquete en el techo? Si ese boquete se abre, ¿verdad? Ustedes, todos los profesionales involucrados, tienen que ver en qué medida su responsabilidad está involucrada en eso, porque todos participaron. ¿Ok? Bueno, pero nosotros lo entregamos bien y tal y demás. Si ustedes recomendaron alguna parada de mantenimiento o una acción que el dueño de la obra tuviera que hacer para evitar potenciales problemas debido al clima, a la orografía o al relieve, etcétera, o a la cercanía a mar o agua salada, ¿verdad? Que también deteriora mucho. Si ustedes no hicieron esa recomendación, ahí sí están complicados porque deben responder. Si hicieron una recomendación y el dueño de la obra no lo hizo o lo hizo con materiales que no eran de calidad o los no recomendados por ustedes, ustedes tienen un atenuante a su responsabilidad. ¿Qué es un atenuante? Que aligera la pena porque al fin y al cabo ustedes recomendaron cierta situación que debía darse y no se dio. Ahora bien, ¿qué pasa? Fíjense bien, cuando uno se le presenta un problema como tal, ustedes, el tiempo que ese local comercial esté con ese boquete ahí y que implica que queda desguarecido, que no hay manera de protección, tienen que retirar todo mientras tanto se solventa, eso es, si es un local comercial sobre todo, eso es tiempo de pérdida económica que la persona, el propietario, le genera. Y eso se llama, ¿verdad? De ahí radica la indemnización de daños y perjuicios. No es que yo lo voy a arreglar cuando yo tenga tiempo, porque los días que este señor esté parado, ¿verdad? En stand-by esperando de que ustedes procedan a hacer lo que corresponde, eso genera un costo que a lo largo los profesionales involucrados van a tener que absorber. Si en dado caso ocurre algo peor, que cuando cae ese trozo de techo le cae a alguna persona y la hiere, la mata en un dado caso, o la hiere grave, o aunque sea leve, se involucra también la responsabilidad penal y se complica más la situación. ¿Qué quiero que vean? Que la situación, el ejercicio profesional es muy, da muchas satisfacciones, pero no es simplemente llegar a ser y listo. Ustedes deben estar conscientes de las normativas que a ustedes los rigen para evitar problemas. Cuando uno conoce qué terreno está pisando, y no estoy hablando de terreno físico, no, sino de las normas que me rigen a mí como profesional del área X, ya yo debo estar pendiente y procuro inclusive no incurrir. Cuando usted aprende a manejar,
¿verdad? Al principio usted va con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tiene desconfianza, sabe que puede tener algún percance manejando y se cuida mucho. Así pasa aquí. Sin embargo, en la práctica, después que ya hay confianza, vienen los problemas, porque los profesionales se confían de que, bueno, sí, pero entonces nos comprometimos a poner unos bloques de tal tipo y pusimos otros, etcétera, y hay esa mancomunidad entre profesionales para ocultar ciertos hechos que a lo largo, si no salen, perfecto, pero si salen, se involucran a todos. Ahora bien, hay un grupo de normas que ustedes tienen que tomar en consideración, que son las ordenanzas. Las ordenanzas son normas, leyes egresadas de las municipalidades, es decir, de las alcaldías, en este caso de los consejos municipales. Ese consejo va con C. Acuérdense que la palabra consejo se escribe con S, pero cuando lo vean con C no es que está mal escrito, sino que se refiere al consejo municipal de tal alcaldía. Entonces, ¿qué pasa? Las alcaldías generan leyes que se llaman ordenanzas y por supuesto abarcan las parroquias correspondientes a tal o cual alcaldía. Entonces, en una clase anterior yo les planteaba de que tenían que tener en consideración, por lo menos en lo que se les está pidiendo, ¿verdad? Se les indica en la primera parte, ¿verdad? Lo del marco legal. Y en la segunda parte le dicen que seleccionen dos casos hipotéticos porque no tienen que ser reales, pero tienen que ser sustentados de la vida real. No puede ser un caso a lo loco solamente por salir de esto, tiene que ser, ya ustedes a esta altura deben tener conocimiento de lo que es su práctica profesional. Y entonces deben, por lo menos en cada caso, dice aquí construcción, remodelación, depende, estamos abordando, y es un caso sustentado, no es un cuentico de carretera. ¿Qué significa? Bueno, vamos a poner el caso de la construcción de un edificio, la remodelación de la fachada de un centro comercial, vamos a la construcción de unos bohíos a la orilla de la playa, etcétera. ¿Ok? Eso le queda a libertad a ustedes de selección. Pero indicarán, dice, la ubicación del terreno donde esa obra procederá. La dirección o domicilio debe ser detallado. Avenida tal, eso sí puede ser ficticio, pero lo que tienen que procurar es cuando ubiquen esa dirección que sea una parroquia real, no inventada, porque de ahí se va a deducir de qué municipio es y de qué estado es. Y es fundamental por lo de las ordenanzas. Acuérdense que eso va a variar. Y la clase pasada les indicaba yo inclusive que, por ejemplo, los de Barquisimeto, los que están en Cabudares, creo que es el municipio Simón Plana, bueno, ustedes tienen que ver en qué parroquia están, si están dentro de ese municipio y por lo tanto ver qué ordenanzas rigen al momento de realizar alguna remodelación, construcción, etcétera. En el caso de todos los municipios donde ustedes se encuentren ubicados o domiciliados y los que son de Saya Internacional donde quieran ustedes establecer aquí en el país, no fuera, ojo, tienen que precisar la alcaldía a la cual pertenecen, el municipio y la parroquia para poder ver qué tipo de ordenanza es. Porque por supuesto, ejemplo, en el Zulia, nuestro relieve es muy diferente al que puede haber en Mérida, en Táchira, y por supuesto las ordenanzas variarán de acuerdo a la orografía, que se llama relieve, al clima y a una serie de condiciones. Por lo menos la alcaldía que corresponde a Puerto La Cruz, Anzoátegui, Lecherías, todo eso del estado de Anzoátegui son diferentes. ¿Por qué? Porque esos son playas de agua salada, es de mar Caribe y por lo tanto influyen hasta cierto punto en potenciales deterioros de los inmuebles y hay que tener otras consideraciones. Además, por lo menos Mérida, Yaracuy, Lara, que tienden a ser sísmicos, Caracas, tienden a ser sísmicos, también tienen que tomar en consideración esto. Y bueno, básicamente es eso, colocar un ejemplo, ubicarlo en el espacio, domicilio, todo lo que les expliqué y, ¿verdad? Indicar y tomando en cuenta el ejemplo, indicarán las leyes, reglamentos, ordenanzas que aplican. Ejemplo, si a ustedes les dan esa remodelación, esa construcción, ¿qué van a hacer?
Yo tengo que ver primero cuál es el marco legal que rige a esa zona para poder saber si puedo o no asumir lo que me están proponiendo. No es sí muy olímpicamente, porque después vienen los problemas legales. ¿Ok? Que yo sé que ahorita hay una sensación de indefensión, de que la gente piensa que las normas no se están dando. Sí se están dando y se están aplicando. ¿Ok? Que la gente las desconozca, volvemos a la primera parte, no importa, las desconoce, pero igual se le aplica. ¿Ok? Tendrán casos donde él hizo esto y sin embargo no le hicieron nada, no importa, pero siempre queda la puerta abierta de alguna denuncia, de alguna cámara ahora que las redes sociales son tan inquietas, que tome una foto, vea algo que usted no tome en consideración y eso le explote, por decirlo así, ese cohete en la mano y no lo considere. ¿Ok? Eso como primera parte. ¿Ok? Ahora bien, en el caso de la segunda parte, el examen, antes de seguir, me llama la atención que esa actividad se colocó hace días, pero como tenemos, entre comillas, la costumbre de esperar la fecha para comenzar a actuar, ¿verdad? Estuvo como una semana abierta sin fecha y después se les colocó esa fecha. Y la fecha se colocó hace más de 8 días. Y creo que nadie, o habrá poquitas personas que han entregado, porque también siempre se ampara de que no, profe, ruédela y tal. Les participo, lo voy a rodar un solo día hasta el día de mañana a medianoche, tomando en consideración que la clase se dio hoy y que el video se los voy a colocar en clase, en la clase virtual, y se los voy a colocar en el grupo de Telegram. Pero definitivamente cuando se ponen fechas límites, no es para que esperen ese momento, es para que planifiquen en base a todas las materias y puedan ir haciendo y entregando. ¿Ok? 2. El examen se abrió el 28, perdón, sí, creo que es el 27, perdón, y se cierra el 1 de diciembre. El examen abarca el tema de la planificación. ¿Por qué se llama planificación? Porque ustedes, amén de que tienen que poner atención al marco legal en su ejercicio profesional, también tienen que manejar una serie de conceptos que ya a esta altura deben manejar y si no, los vamos a refrescar rápidamente. Primera instancia, bienes muebles e inmuebles. ¿Ok? Los bienes muebles son los que tienen movimiento. ¿Ok? Por ejemplo, un carro, un celular, unos mobiliarios. Lo que pasa es que el mueble me suena silla, mesa, etcétera, pero no solamente a eso se circunscribe. ¿Ok? Todo lo que tenga movimiento. Sin embargo, hay unas excepciones. ¿Ok? Que tienen que investigar un poquito, pero en líneas generales los bienes muebles son fácilmente reconocibles. Un celular, todo lo que yo pueda movilizar. Los bienes inmuebles, ¿verdad? Son los bienes que yo no puedo movilizar. Por lo menos un carro es un bien inmueble, es un bien mueble, perdón. En el área de los inmuebles están todo lo que son construcciones, los apartamentos, las casas, los edificios, etcétera. Ahora bien, en los bienes inmuebles, ¿verdad? Tenemos ciertas excepciones. Por ejemplo, cuando yo tengo en un terreno sembrado una serie de plantas de cambur, matas de cambur, árboles, eso, mientras tanto esté adherido a la tierra, pasa a ser un bien inmueble por adhesión, entre comillas, ¿ok? No es que es un bien inmueble, pero pasa a ser por adhesión. Yo lo arranco y me lo llevo a un bien mueble, pero mientras tanto esté adentro es un bien inmueble. Entonces, por eso es que le digo que hay ciertas excepciones. Ahora bien, cuando yo hablo de bienes raíces, ojo, no son bienes y raíces, eso no existe, son bienes raíces. Y si ustedes llegan a ver alguna propaganda donde diga bienes y raíces, está errado, porque bienes raíces significa que son bienes que están incrustados en la tierra, tienen sus raíces, ¿verdad? Hipotéticamente hablando, eso es una cuestión figurativa para indicar que son bienes inmuebles. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es la primera conceptualización que deben manejar. La segunda, la de las ordenanzas municipales, que ya lo mencionamos, son todas las normativas, todas las
normas egresadas de los consejos municipales de las alcaldías, únicamente, no de los estados. Los estados, Estado Carabobo, Estado Zulia, Estado Táchira, Estado Mérida, Estado Anzoátegui, ellos también a través de la gobernación y su consejo legislativo pueden generar normas, pero ese es otro estilo. Y ese está dentro de la jerarquía, pero básicamente quien interviene más dentro de lo que es el área de la construcción son las ordenanzas. Tercero, expropiaciones por causa de utilidad pública. Vamos a desglosar esto para explicarse. Expropiación es cuando hay un procedimiento, no es que yo llegué y quité, que, bueno, yo conozco una señora que le llegaron y tal, no importa, todo eso está dentro del rango ilegal, porque eso es un procedimiento que se lleva por tribunales, ¿verdad? Y donde se demuestra, y ahí entra el término utilidad pública, se demuestra que el inmueble de la persona se necesita el terreno o el inmueble para una utilidad que es para un grueso de personas. No son para 3 o 4 personas o 2, 3 familitas, no. Y de hecho, se malinterpretó y por eso hubo mucha gente que invadía terrenos basados en esto de la expropiación pública, porque bueno, aquí habemos un grupo de familias que no tenemos casa, entonces invadimos este terreno porque está vacío. No, porque eso es ir en contra de la propiedad privada, ¿ok? Entonces tienen que tener cuidado con esto. Yo voy a un tribunal, por ejemplo, y los que son de UTS Valencia lo deben recordar. Cuando se quiso hacer o se realizó o se planeó terminar de hacer el parque Enrique Peñalver, ¿verdad? El parque ya no me acuerdo cómo se llama, yo sé que es Enrique Peñalver, el que va paralelo al margen del Cabriales. Había una serie de inmuebles que lo habían hecho a las orillas del río, a la ladera del río, cosa que está por las ordenanzas prohibido totalmente. En Venezuela no se puede construir ni a orillas de playa ni de orillas de nada. Eso es allá en México, en otros países, pero nosotros no. No se sabe si eso cambiará, pero por ahorita no. Entonces, ¿qué pasa? Ahí había un señor que quizás ustedes por juventud no lo recuerdan, era un señor que había agarrado una gran extensión de terreno y tenía un montón de animalitos, chivos, cabritas, no sé qué, no sé cuánto. Y ese señor tenía más de 20 años allá. Entonces, ¿qué pasó? Hubo que el gobierno del estado Carabobo, específicamente la alcaldía, tuvo que hacer un proceso para expropiarle el bien inmueble, pero como era un señor mayor y tenía tantos años, le reconoció, ¿verdad?, la propiedad, entre comillas, de ese inmueble y le dio una muy parecida y lo mudaron hacia Los Guayos. Se le dio una cantidad, un lote de terreno, se le dio inclusive el traslado de todos sus animalitos y tal, una vivienda digna. Esa fue la época, creo que del gobernador Salas Romer. El asunto es que ahí se procedió, pero no se hizo tanta laraca. ¿Por qué? Porque era una sola persona la afectada. Ahora bien, por lo menos aquí en Maracaibo, en Caracas también, cuando se hicieron las expropiaciones por utilidad pública del metro, tanto el metro de allá, que era subterráneo, como el de aquí, que es superficial, hubo que a los alrededores de lo que era la vía del metro, expropiar esas viviendas. ¿Por qué? Porque definitivamente no era peligroso, en esas márgenes no puede ir la vibración, una serie de cuestiones socavaban las bases, X, lo que fuera. Se logró demostrar. Y cuando se expropia, ¿qué pasa? ¿Se le quita? ¿Se va y chao? No. A esa persona se le hace un avalúo, inclusive cuando la persona no está de acuerdo con el precio del avalúo que legalmente le hicieron, él puede poner un evaluador aparte, el Estado venezolano pone uno, la persona particular pone otro y se pone un tercer evaluador, ¿verdad?, que lo coloca el tribunal y en base a eso es que toman una decisión. ¿Ok? Entonces, expropiar no es quitar a lo bravo, ¿ok? Y bueno, él verá qué hace. Que está tergiversado ese término, está manipulado y realmente eso no va así. Por último, dice los avalúos en Venezuela. Ustedes deben saber que no todos los profesionales pueden hacer avalúo. Están en la capacidad, conocimientos, una serie de cuestiones, pero solamente los que están, hay una sociedad de evaluadores que se llama SOTAIBE, creo yo, que permite, que da un aval, ¿verdad?,
es como una sociedad donde se inscriben los profesionales que tienen que ver o tienen vinculación con el área, y son los que permiten tanto las entidades bancarias como los organismos públicos, inclusive privados, para hacer avalúos, porque acuérdense que cuando usted va a comprar, bueno, en líneas generales, la realidad, cuando usted va a comprar, usted no se debe guiar del precio, o mejor dicho, vamos a ponérselo desde otro punto de vista. Por ejemplo, cuando usted quiere vender un inmueble y no sabe qué valor lo va a vender, ¿verdad? La lógica indica que usted debiera hacer un avalúo. Cuando usted solicita, que en estos momentos eso no es tan viable ahorita, solicita un crédito a un banco para comprar un inmueble, el banco le pide a usted un avalúo. No es lo que usted quiera que se le dé, no es lo que el dueño del inmueble quiere que le dé, es lo que da a raíz del avalúo, y el banco no da todo, da un porcentaje. Ahora bien, que el dueño no está de acuerdo, bueno, por supuesto, es su propiedad y nadie lo puede obligar. Pero en el caso por lo menos de muchas veces los avalúos se acercan mucho a la realidad de lo que pide la persona, y por lo tanto se puede llegar a hacer la transacción. Estos avalúos deben estar firmados solo por personas autorizadas por esta Sociedad de Tasadores y Evaluadores de Venezuela, SOTAIVE. ¿Ok? Si no, no tiene validez, o mejor dicho, sí tiene validez, pero para los bancos y para las entidades que a uno le conviene que le permitan manejar los avalúos, sobre todo de los inmuebles, no tendría validez, porque son personas que no se sabe, no es que sean de dudosa reputación a nivel del área de construcción o genérico, sino que simplemente no están autorizados, no tienen las herramientas, y no hablamos de herramientas físicas, sino que de repente las evaluaciones no son tan fidedignas, tan exactas como todas estas entidades que solicitan en un momento dado un avalúo necesitan tener. La precisión es fundamental. ¿Cuántos documentos no han tenido que modificar porque los linderos estaban malos, estaban errados, la medición era errada, y eso genera un perjuicio tanto al propietario del inmueble, porque tiene que modificar en un momento dado que un abogado X hizo un documento y se basó en unas medidas que le dieron mal? El abogado no tiene culpa, es quien hizo la medición, el deslinde. Entonces, más gasto le corresponde a el propietario del inmueble. ¿Ok? Entonces, estos 4 términos son los que se manejan más en el examen online que ya está abierto. Ustedes pueden, ahí tienen material para que lean aparte de esta clase. Y en la actividad que cierra mañana ya saben cómo la van a realizar. De todos modos, en un rato les coloco, a más tardar mañana temprano les coloco pero no es probable ahorita que les coloque esta clase, ¿ok? Cualquier duda, cualquier cuestión, quedo pendiente de cualquier mención que ustedes me hagan.